¿Ah? Se origina, podemos decir, en lo que está ya consignado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿De qué nos habla? De tal manera, todos lo sabemos de memoria, de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted tiene vida eterna, si usted ha creído en el Señor, si usted ha recibido al Señor, nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Y en el momento que pasamos a ser hijos de Dios, usted y yo, al ser una nueva criatura, también nos dice la palabra de Dios que somos ciudadanos del cielo. Del cielo. Usted y yo somos ciudadanos del cielo. Créalo. Si usted ha recibido al Señor, usted es ciudadano del cielo. Créalo, pero créalo. Interiorícelo en su vida. Entienda que somos personas diferentes. Y si usted no ha recibido al Señor, reciba al Señor para que tenga una dimensión diferente del mundo. Una visión diferente, hermanos. Y en tanto tengamos una visión diferente del mundo, vivimos de una forma ¿qué? Diferente. Y digo que es una continuación de lo de la hermana Hilda porque ya no ve las cosas desde la perspectiva del mundo, sino de la perspectiva de ¿quién? De Dios. De Dios. Y entendemos que las cosas pasadas ya están pasadas. Vivimos las cosas desde la perspectiva nueva, desde la perspectiva de que somos hijos de Dios, que somos hijas de Dios. Y si somos hijas e hijos de Dios, tenemos que ser dependientes ¿de quién? De Dios. ¿Qué nos sucede a veces? Que no dependemos de Dios. Si no dependemos ¿de qué? ¿Queremos depender de qué? De nuestras propias fuerzas, de nuestro criterio, de nuestro conocimiento. Marcos dice, puña, yo soy contador público autorizado. ¿Ah? Pero Marcos ya entiende que eso no sirve para nada desde la perspectiva de la vida que nosotros tenemos. Dios le ha dado los elementos para llegar a eso humanamente, pero esas cosas que Él conoce humanamente debe utilizarlas desde la perspectiva ¿de quién? De Dios. Y ahí sí funciona, ¿eh? Ahí sí funciona. Porque si la usa desde la perspectiva de lo que ha logrado humanamente, no funciona. No funciona desde la perspectiva de la nueva ciudadanía. De la nueva ciudadanía. Puede que funcione desde la perspectiva humana, pero nada más. Y sabemos que nos quedamos cortos. Porque queremos que funcione desde la perspectiva de ¿qué? De lo que somos, del nuevo reino. Somos parte de un nuevo reino y un nuevo reino maravilloso, hermanos. Y usted dice, pero mire los problemas que tengo. Mire, la palabra de Dios, y aquí vino alguien a predicar, y ahora se me olvidó si fue Marcos o quién, yo realmente no la... Pero se estuvo hablando de qué. ¿Recuerda? Echar nuestras cargas sobre quién. Sobre Dios, sobre el Señor. Si usted tiene problemas, bueno, ahí está en la palabra de Dios. Pongan sus cargas en mí. Pero para poner las cargas en Él, tenemos que vivir conforme la palabra de Dios demanda que nosotros vivamos como ciudadanos del cielo. O sea, usted no puede andar haciendo lo que usted le da la gana, dependiendo de sus capacidades humanas y hablar de que pone las cosas en Dios. Ponemos las cosas en Dios en tanto entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros y qué ha hecho Él por nosotros. Hoy quiero conversar de un pasaje, voy a ser muy breve si puedo, no sé, a veces no puedo, a veces me echo la sacadilla y yo no puedo ser muy... Y Eduardo está riendo de mí, Marino. Marcos, no, gracias a Dios. Pero, primeramente quería, les soy sincero, conversar. Y lo que quería conversar era sobre lo fugaz que es la vida. Lo fugaz que es la vida. O sea, la vida es muy, muy, muy fugaz. Y dentro de esa fugacidad de la vida,
que hoy somos y mañana ya no estamos, es tener el entendimiento pleno de nuestra dependencia de Dios. Pleno, entendimiento pleno de nuestra dependencia de Dios. En todo cuanto hagamos, segundo a segundo, fracción de segundo, dependiendo de Dios. No de lo que nosotros somos, porque entendemos que no somos nada por nosotros mismos. Sí somos más que vencedores, dice la palabra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro quiere decir que Él señorea mi vida. Ahí sí soy más que vencedor. Pero ¿qué sucede en nuestra vida? Que quitamos muchas veces de la mano de Dios las cosas y las queremos manejar nosotros. Y no se las dejamos a Él. Cosa que Él, en su palabra, dice que todo lo pongamos en ¿qué? En Él. Que Él lleva nuestras cargas. Él ya ha vencido con nosotros. Y nosotros como hijos de Dios no hemos entendido a plenitud eso. Lo que yo venga a hacer acá, lo que yo venga en otra parte, lo que haga en mi oficina, depende de Dios. Porque si depende de mí, yo le puedo hablar de un montón de cosas desde el punto de vista tal vez intelectual, pero es algo vacío. No tiene espíritu. Recuerda lo que dice por allá y vamos a verlo. Si no lo recordamos, sí lo vamos a recordar. No lo tenía entre las cosas. Pero recuerda lo que dice en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Cuando habla de la creación del hombre, cuando Dios crea al hombre, dice en el versículo 7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Lo formó de dónde? Del polvo de la tierra, dice. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si nosotros, sin ese soplo de Dios, sin esa presencia de Dios, somos solo polvo, somos solo materia. Materia. Si prescindimos de Dios, somos ni más ni menos que una persona igual a todas. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es la presencia de Dios, a la cual nosotros tenemos que darle, o sea, darle cabida para que Él haga las cosas a través suyo, a través mío, para que Él se glorifique. Pero ¿cómo ponemos nosotros las cosas en manos de otra persona? ¿Cómo pone usted? Vamos al contexto natural. ¿Cómo va usted a poner las cosas en manos de un mecánico, digamos? Porque usted tiene confianza que aquella persona que conoce aquello. Y yo no conozco de aquello. Imagínese más en el campo del Señor de Dios. Si usted tiene el concepto y tenemos un verdadero concepto de quién es nuestro Padre, pero un verdadero concepto, ¿Dios quién es? Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, es dueño de toda la creación. Él es el dueño de toda la creación. Nosotros somos puramente, como estamos viendo en discipulado con la hermana Estelina, somos mayordomos. Nada más mayordomos. Él nos da las cosas para que las administremos. Es un Dios que es amor, que ama a la creación, y a usted y a mí, como sus hijos nos aman de una forma especial y maravillosa. Ese es Dios. Y ese es en quien nosotros debemos depositar nuestra vida y todo cuanto hagamos. Vamos acá, misterio, nosotros a veces fallamos, y quizás muchas veces, porque no ponemos enteramente las cosas en manos de ese Dios maravilloso, porque Él quiere impactar al mundo que no le conoce a través suyo y a través mío, a través de cada uno de nosotros, a través de un fluir de su Santo Espíritu, a través y por medio de su iglesia, para impactar al que no le conoce. Y a veces, de muy buena voluntad, queremos hacer las cosas con esfuerzos humanos. Y nosotros realmente debemos morir para que Él viva. Debemos morir realmente para que Él viva. Y a través de nosotros haga las cosas que Él quiere hacer. Y Él, hermano, y yo lo he dejado de decir aquí, pero tenemos que ser conscientes. Él te ama, Él nos ama a cada uno de nosotros en gran manera. Te ama. O sea, las circunstancias que tú estás pasando no las conozco, pero Dios sí las conoce, y Dios quiere sacarse de eso, y Dios te está pidiendo: pon las cosas en manos mías. Dios
usted pide que ponga las cosas en manos de Él, porque Dios quiere sacarte. Y poner las cosas en manos de Dios, de Él, es cumplir obedientemente su palabra, vivir conforme Él demanda que nosotros vivamos, no como religiosos, sino como esos nuevos ciudadanos, ciudadanos del cielo en esta tierra, siendo peregrinos, siendo extranjeros, siendo meramente embajadores, con un mensaje extraordinario, que Dios los ama, que Dios ama a su creación, a cada uno nos ama, y que ha abierto una puerta extraordinaria a través del sacrificio de Cristo para que tengamos esa salvación. Hermanos, entendimiento de la dependencia de Dios. Entender que debemos depender de Dios. Y la palabra de Dios nos habla de pasajes hermosísimos y lo sabemos acá, en intelecto. Pero verdad, a veces verdad nos cuesta, por ejemplo, como ahora que la hermana desbarató, hablemoslo desde el punto de vista humano, el Salmo, para meterse en el Salmo, para escudriñar lo que dice la palabra, para comprenderlo y para vivirlo. ¿Verdad? A veces nos cuesta, a veces no lo hacemos, ¿verdad? Veamos lo que nos dice, y yo quiero tomar un pasaje que está en dos partes, Primera de Reyes 3, y también lo vemos en Segunda de Crónicas 1. Vea lo que dice. Voy a leérselo desde el punto de Primera de Reyes 3. Versículo, y ustedes ahora me van a decir, yo lo conozco. Versículo 5 en adelante. Oiga lo que dice. En Gabaón se le apareció en sueños Jehová a Salomón una noche y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Oiga la oferta de Dios. Oiga la oferta de Dios. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón le respondió: tú has tenido gran misericordia con tu siervo David. O sea, ¿con quién era? David, padre de Salomón. Mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Concede, pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto, y le dijo: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Voy a obrar conforme a tus palabras, y te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. También te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno habrá como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, comprendió que era sueño. Luego fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. También ofreció un banquete a todos sus siervos. Esto también lo ven en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 7 al 13. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Un rey Salomón. O sea, era una persona que tenía una condición ya en ese momento especial. Era el rey de Israel. Fue el tercer rey de Israel. El primero, recuerden que fue ¿qué? Saúl, David y Salomón. O sea, ya él tenía una condición especial. Desde el punto de vista humano, él podría decir: yo soy rey de Israel. Yo mando aquí. Yo tengo el poder y tengo la autoridad humana para tomar decisiones en Israel.
Sin embargo, él entendió que sin Dios él no podía hacer aquello. Cuando Dios se le revela en sueños y le dice, haz oferta, se pide lo que tú quieras. Tuvo la sensatez de pedir sabiduría para gobernar su pueblo. Y óigase, como él veía aquel pueblo, dice que era incontable la cantidad. O sea, él se sentía que no es cierto, no era incontable. Era mucha gente, pero no era cierto, no era incontable. Él se veía incapaz. Y veía una gran multitud de personas y pues decía, por mí mismo esto yo no lo puedo hacer, no lo puedo llevar a buen término. Hermanos, usted en lo que asuma, lo que yo asuma, debemos entender que si prescindimos de Dios no somos capaces. No somos capaces, no sé en qué, lo que sea, humanamente, dentro del punto de vista de la iglesia, de la congregación, dentro del punto de vista familiar, humanamente no somos capaces. Necesitamos ¿de qué? De la dirección, de la presencia de Dios, pero para eso tenemos que ser ¿qué? Humildes. Debemos ser humildes, hermanos, y entender que nuestra condición humana, por más preparación que tengamos, no es suficiente para hacer las cosas como Dios demanda que se hagan y para llegar al buen término que Dios quiere llevar las cosas. Dios quiere llevar a muy buen término las cosas. Dios quiere llevar a buen término tu vida, mi vida, porque Dios le está hablando a través de tu vida al que a Él no lo conoce. Repítase eso. Dios está hablándole al que no le conoce a través de mi vida. De tu vida, de tu familia, de tu hogar, de tu trabajo. De donde estés, Dios le está hablando a los demás. Eso es lo que hablamos del testimonio transformador de vidas. De una forma de evangelizar nuestra vida conforme a la dirección y dependiendo de Dios. Y depender de Dios es ser además obediente a Dios. Obediente a Dios y entender que no podemos por nosotros mismos. No, por nosotros mismos no podemos, hermanos. En cambio, en Dios las cosas son diferentes. Con la presencia de Dios, las cosas tienen una dimensión diferente. ¿Por qué? Porque es Dios, ese ser, con todas esas cualidades, esos atributos que usted y yo sabemos. Muchas veces lo sabemos en el intelecto, pero no lo hemos bajado al corazón. Pero ese es Dios. Dios es amor. Dios no quiere que tú estés en una circunstancia difícil. No, Dios no quiere. La hermana habló de disciplina, habló de situaciones de esa naturaleza. La disciplina es para qué? No es un castigo. Es una forma de corrección para que aprendamos y caminemos como Él quiere que nosotros caminemos. Dios no quiere que tú estés en una circunstancia difícil. Dios quiere hijos e hijas obedientes a través de los cuales se vea la gloria de Dios. Ve a Salomón. Salomón no dijo, mira, es que yo soy rey. ¿Para qué voy a necesitar yo nada? Tengo un ejército. Recuerda que no estaba ni siquiera dividido. Después se divide cuando alguien quiso depender de la sabiduría humana y hizo un lado a Dios, que fue el hijo de Salomón, que era Roboam. Fue cuando se dividió el reino en 10 y 2 tribus, quedando en Judá, en el reino del sur, 2 tribus, y las del norte, que se llamó Israel, las restantes 10 tribus. ¿Por qué? Porque Roboam escuchó el consejo de los jóvenes, de los amigos, de los que tenía cerca, y prescindió de quién, de Dios. Acá no, aquí vemos a quién, a Salomón, diciendo, yo no soy capaz. Y vea lo maravilloso de ese Dios que tenemos. Dios dice, por cuanto tuviste ese corazón, no pediste para ti otra cosa más que para ser una persona que realizara correctamente la labor que se te ha puesto, el ministerio que tenés. No te voy a dar solo eso, sino que le digo que sabiduría y riquezas. Sabiduría y riquezas. Y sabemos quién fue Salomón, ¿verdad? Salomón fue admirado. Salomón era una persona que tenía muchísimas riquezas y una vida ostentosa, que sabemos que a través del tiempo cometió también el error, ¿verdad?, de apartarse de los lineamientos de Dios. Y ahora después vamos a ver
Aún este es un Salomón joven. Este es un Salomón cuando comenzaba a reinar, que tuvo esa visión y tuvo ese entendimiento que sin Dios no podía él hacer absolutamente nada. Entonces Dios le dio también las otras cosas que él lo pedía. Hermanos, usted y yo, si nosotros vemos a ese Dios maravilloso que tenemos y realmente entendemos quién es Dios, también debemos de entender quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Quienes requerimos de la dirección y la presencia de Dios para hacer cualquier cosa, para que esas cosas tengan verdaderamente sentido y seamos edificados y podemos edificar a los demás. Usted y yo, a la par de ese Dios maravilloso, somos algo que hoy somos y mañana no somos. Mañana dejamos de ser acá. En realidad somos peregrinos, somos extranjeros, somos embajadores, somos gente que hoy estamos y mañana no estamos en este mundo. Por lo tanto, todas las cosas debemos en realidad entender y comprender que debemos de vivirlas con miras a agradarle a ese Padre maravilloso que tenemos. Si somos hijos de Dios, si somos creyentes, debemos de vivir una vida para Él y solo para Él. Y viviendo para Él, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Pero nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta humanamente hacer eso. Ayer Eduardo nos contaba ya en la Cocaleca. Yo siempre hablo de la Cocaleca como para motivarlos también de que vayan a la Cocaleca. Pero nos hablaba en la Cocaleca de Eduardo de algo de un libro que tiene por ahí, ¿verdad? Que estábamos leyendo. Que es lo que nosotros destinamos a veces a hacer. Y es cierto, y es una forma muy simple de ver las cosas. Nosotros a veces decimos, y la gente dice, y es algo maravilloso, es una demostración de ser creyente. Dice, bueno, yo voy en el carro, por ejemplo, manejando, mi copiloto es Dios. ¿Verdad? Mi copiloto es Dios, y con eso estamos demostrando de que somos creyentes, somos hijos de Dios. Y en ese libro lo pone a reflexionar del error que es eso. ¿Cómo que mi copiloto es Dios? Si Dios tiene que ser el piloto. Yo puedo ser el copiloto, pero no Dios el copiloto. Yo debo ser el copiloto. O sea, yo dependo del que lleva el timón de mi vida, y el timón de mi vida debe llevarlo Dios. Pero de verdad, hermanos, de verdad. O sea, no quitarle el volante cada rato al Señor. Realmente negarnos a nosotros mismos para que Dios sea el que lleve las cosas adelante. Aquí, miren, en toda parte. Nosotros estamos orando, ¿verdad, Marino? Para el asunto del evangelismo. Para que Dios sea el que nos mueva y Dios nos dé y nos abra los caminos para ir a evangelizar. Porque Dios quiere tocar el mundo, tocar a la gente. Entonces Dios no está fallando. ¿Que estamos fallando? ¿Quiénes somos? Nosotros. Negarnos para que Dios haga las cosas. Y Dios quiere hacer las cosas en la vida tuya, en la vida mía. No sé si usted viene aquí con la convicción plena de escuchar palabra de Dios para ponerla por obra. ¿Qué es lo que debemos de hacer? O uno a veces vienen para cumplir con un ritual. Eso, para cumplir con un ritual, es ser meramente religioso. Eso no es lo que la vida de un cristiano debe ser. Usted se ha puesto a analizar. Y ayer se lo decía a una persona por circunstancias a veces que son desde el punto de vista humano, dolorosas. Cuando alguien parte y hay un desprendimiento, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. Yo le decía a alguien que estaba por ahí, digo, ¿usted no se ha dado cuenta lo insensato del ser humano, lo que somos de insensatos? Trabajamos, nos desgastamos, nos preocupamos por cosas materiales. Y llega un momento determinado donde las cosas materiales ya no sirven para nada. No sirven para nada. Hay gente que tiene y amalgamó fortunas grandes. Y ya. Dejó este mundo. Dejó este mundo, no sé para dónde. Cada uno sabrá y Dios sabrá. Yo no tengo que juzgar a nadie. Es Dios. ¿Para dónde se fue? Pero sabemos que si alguien no aceptó al Señor Jesucristo como su Señor, hay una ¿qué?
una condenación, ¿verdad? O una vida eterna con el Señor. O sea, los pasajeros de la vida. ¿Y cómo es que sabiendo nosotros que es una vida tan pasajera no la ponemos en manos de Dios? Y sabiendo lo que es Dios y lo que Él hizo por nosotros para librarnos de esa condenación. Y la palabra de Dios te dice, y hay un montón de partes, ¿verdad?, que lo dice, pero usted ve la palabra y pasamos por la palabra y parece que la palabra esa no pasa por nosotros. Aquí saqué unas citas cuando habla de los jugares de la vida. Oiga los salmos, oiga un salmo. Salmo 39, 4, 7. Ya por ahí pasamos, cuando se estudiaron los salmos. Dice el salmista: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. Usted y yo debemos de saber lo frágil que somos. A la gente no le gusta que le diga, ¿verdad?, que a veces que esa fragilidad, pero es algo que tenemos que reflexionar en todo instante, en todo momento de nuestra vida. Dice, mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es apenas un soplo, todo ser humano que vive. Como un soplo. Y es una realidad, es una verdad. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Eso lo dice el salmista. Me da risa porque un día estaba allá pues, revisando el carro en Alajuela, y hay un señor que estaba a la par mía y comenzamos a conversar y se veía que era un señor muy pudiente, digámoslo así, ¿verdad?, por no decir una persona que estaba con mucha riqueza. Y me dice: mire, ¿sabe una cosa? Porque vamos a hablar del Señor. Dice: mire, es que el sacerdote dijo una cosa un día de estos en la iglesia. Sacerdote. Dice, y me puso a pensar. Dice: usted sabe que mañana el carro que usted anda lo va a andar 8 y la cama donde usted va a dormir 8. Dice, y me puso a pensar eso. Dice, y es cierto, ¿verdad? Yo me muero y el carro yo no lo voy a andar más. Y la cama donde yo duermo ya no voy a dormir yo, quién sabe quién va a dormir. De una forma muy simple de decirlo, pero es la verdad, hermanos. ¿Usted ha pensado eso? No es pensado, lo ha analizado, lo ha interiorizado. Lo ha interiorizado. Porque cuando el hombre, repito, como está ahí en Génesis, vaya a Génesis y analice. Génesis 2, versículo 7. Es polvo y hasta que Dios puso ¿qué? Aliento de vida, fue el ser humano. O sea, nosotros si prescindimos de Dios, somos polvo. Nada. Porque ahí por donde vamos. Y usted va, dice, y si se va usted, por ejemplo, cuando hablar de los fugaces de la vida del hombre, usted se va a Santiago, que lo hemos visto tanto. Cuando habla de gloriarse y usted dice, mire, es que yo, y lo dice, se dice, y usted escucha mucho, cuando la gente dice, mira, es que yo mañana voy para el lado, es que yo mañana voy a hacer esto. ¿Y qué le dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? O sea, no os gloriéis del día de mañana. No os gloriéis del día de mañana. Por eso nosotros debemos depender enteramente de Dios, el entendimiento de quién es Dios y quién soy yo. Yo soy algo tan fugaz, hermano. Y debemos realmente ir a la palabra de Dios para vivir conforme a la palabra de Dios. Si usted es indiferente a estas palabras, pues yo no sé entonces, o sea, cuáles son sus principios cristianos, porque no vamos de ser indiferentes, entender quiénes somos. Somos importantísimos para Dios, pero sin Dios no somos nada. Por eso todo debemos ponerlo en manos de Dios. Veamos lo que dice Santiago. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaríamos y ganaremos. La vida natural del ser humano.
de ser humano. Vamos a hacer tal cosa. Mira, vamos a ir a pasear a tal lado. Vamos de una vez, ya planifiquemos todo. Ya tengo los recursos para ir. A veces hasta sin los recursos, pero tiene todo planificado para ir. O para hacer una cosa o hacer otra. Cuando no sabéis qué será lo que será mañana. Usted no sabe, hermanos. Yo sé. No sé. Yo estaba conversando un día con una persona y a los 2 días, un día me siento impresionado, que no debería sentirme impresionado, pero sí, pues sería mentiroso decir que no le causa a uno una cierta impresión. Cuando lo llaman y le dicen, mire, está muerto, ya murió. ¿Pero cómo que murió? No tenía nada. Sí, tenía algo. Tenía lo que era necesario para morirse. ¿Y usted sabe qué es lo necesario para morirse? Estar vivo. Nada más. Nada más. O sea, usted y yo tenemos el requisito para morirnos. Y así de fugaz es la vida. Entonces, ¿cómo somos tan duros para no poner las cosas enteramente en manos de Dios? De ese Dios que decimos que es amor, que es paz, que es gozo, que es plenitud. ¿Cómo es que usted y yo tomamos las riendas de nuestra vida sabiendo que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo hace? Ahora cuando dice, a mí que esa canción también me gusta montones. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Pero de verdad, hermanos. Digo, ¿cuándo afecta a la persona? Cuando la persona se interioriza y entiende lo que está cantando. A veces no, porque yo estaba escuchando a alguien ahí hablando tonteras y decía sobre otras canciones, desbaratando las canciones del mundo, y decía, mire, la gente se goza por esta canción y oye todo lo que dice un montón de tonteras y se la estaba destrozando. Pues a como alguien destroza una canción del mundo para verle un montón de estupideces que se dicen a veces, nosotros debemos también desbaratar, por hablar de alguna forma, las canciones que cantamos para ver las cosas maravillosas que se dicen del Dios que tenemos y vivirlas. Y ahí es cuando hablamos de ¿qué? De adorar, de alabar en espíritu y en verdad. Cuando nosotros en nuestro corazón cantamos con el entendimiento, cuando salen de adentro, lo más profundo de nuestro ser. No solo cuando suena bonito, sino cuando lo siento bonito, para hablarlo de otra forma. Dios es grande, Dios es maravilloso. Sigue ahí en Santiago, dice, pues, ¿qué es vuestra vida? Digo una pregunta, ¿qué es vuestra vida? Usted se ha puesto a pensar, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es mi vida? Ciertamente, recuerden cuando hablábamos, dice ahí, y lo decimos, lo entendemos. Aún más, casi que cobro lo podemos decir. Lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es la vida? ¿Qué es? Dice aquí, una forma de decirlo, es lo mismo que está diciendo en los salmos. Ahí tengo más salmos, si queremos ver lo que habla de lo fugaz de la vida. Pues vuestra vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Qué forma más interesante de decirlo, Tal vez se vea que hay una neblina, está en un momento, ya no está, igual en la vida, igual hermanos, igual. Es que ese yo nos mata muchas veces. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os estáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Está hablando de lo que es la vida y de hacer las cosas como Dios demanda, pero también te abre al final como un versículo que usted dice, bueno, ¿qué está hablando? Pues ahí está hablando de las cosas en donde nosotros omitimos también hacer cosas. El que sabe hacer lo bueno, lo correcto, no lo hace, ¿es qué? Pecado. Está hablando de pecados por omisión, también, no solo por acción, por hacer las cosas prescindiendo de Dios, sino dejar de hacer las cosas también prescindiendo de Dios. Recuerda por allá un pasaje que dice en Mateo 25, 41, 46. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver, Mateo, no lo tengo aquí anotado. Mateo, ¿qué dije? Mateo 25, 41, 46. Vea lo que dice.
ejemplos de pecados por omisión. Mateo 25. Recuerda que el Señor les dice, o sea, que nosotros debemos de vivir realmente enteramente, si somos hijos de Dios como hijos de Dios, dependiendo de Dios. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, ¿quién está hablando aquí? El Señor. Dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O sea, hay cosas, hay que vivir como Dios manda. Hay que abrirse y entender quién es Dios y quién soy yo, ¿para qué? Para ser obediente a Dios, para ser obediente a la palabra de Dios y caminar como Dios quiere. Es que yo soy así. Hermano, si usted es así, usted se va a morir así. Si usted no le abre el corazón plenamente a Dios, nos vamos a morir. ¿Sí, hijo de Dios? Bueno, sí, hijo de Dios. Pero no vamos a disfrutar de la plenitud de lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Bueno, porque Dios quiere ver un pueblo que, pueblo victorioso, porque Él ya ganó la victoria por nosotros. Él ya nos ha ganado, Él ha vencido al mundo. Y Dios quiere un pueblo que en realidad refleje esa victoria que Él ha tenido al vencer al enemigo. Pero para eso nosotros tenemos que entender quién es Dios, quiénes somos nosotros. Que tenemos una vida fugaz y debemos de aprovechar cada instante, cada minuto de nuestra vida para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. A veces yo estoy haciendo planes para, no sé, ¿para qué? Hasta para el otro año, o algunos un poco más optimistas hasta para entre unos 5 años, ¿verdad? Y no sabemos si más tarde vamos a estar acá. No sabemos. Debemos de vivir una vida para complacer a Dios, para vivir y agradarle a Dios, para cumplir lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Veamos al mismo, esa persona que tuvo esa condición maravillosa, Salomón, de pedirle sabiduría a Dios. Nada, no le pidió riquezas, Dios le dio todo. Pero cómo las cosas materiales también hacen daño, ¿verdad?, al ser humano. Cómo, o sea, la ostentosidad, las condiciones, también hace que el ser humano se desvíe. Y el mismo Salomón sabemos que se desvió. Dice que tuvo no sé cuántas, y la gente dice, tuvo tantas concubinas, y, o sea, fue una situación que no tampoco, y esas concubinas hizo que el corazón de Salomón se desviara hacia ¿qué? Hacia adoración a los dioses que tenían estas personas que eran paganas. Entonces Salomón vivió una vida bastante, o sea, aunque sabio y aunque con muchos bienes y riquezas, tampoco al final tampoco le estaba agradando a Dios. Y vemos en la vejez de Salomón, que Salomón escribe el libro, ¿cuál es? Vamos a ver ustedes. Eclesiastés. A mí Eclesiastés me encanta, y sobre todo al final. Vea. Perdón. Es al final. Y nosotros a veces nos decimos, ¿a usted no le pasa? Yo escucho más a los que somos más viejos. Es que la gente no aprende con la cabeza de uno. Y uno ya, que uno tiene experiencia en algunas cosas porque se ha llevado golpes. Y uno quisiera que la gente aprendiese de los golpes que uno se ha llevado, para que no los lleven, sobre todo los hijos. La gente cercana, que no se lleven los mismos golpes que uno se ha llevado. Y va por ahí, se lleva el golpe el otro y el otro. Es que la gente, nadie aprende por cabeza ajena. Pero la palabra de Dios a ti y a mí nos da ejemplos y nos dice, mire a esta persona. Veamos a Salomón, ¿qué dice en los días finales cuando pasó toda esta situación y cuando fue una persona muy rica en cuanto a asuntos materiales, tuvo
todo lo que un ser humano quería que tuviese, y ahí lo dicen, y ustedes el libro Eclesiastés lo lee con cuidado, donde usted ve que es una serie de contradicciones, ¿verdad? Sí, que él mismo se pone y analiza las cosas de una forma, o sea, ¿para qué quiero esto? Es vanidad, todo es vanidad de vanidades, todo, o sea, si no es en el Señor, las cosas no sirven. Pero al final viene y nos dice algo hermosísimo, hermanos, con lo que yo quisiera cerrar. Quiero cerrar con esto porque quiero que nosotros entendamos, hermanos, que nosotros dependemos de Dios y solo acá, como dice Salomón, ahí está el todo del ser humano. Si nos llevemos esto por lo menos para nuestras casas, para ponerlo en práctica en nuestras vidas, que no solo que mira que yo sé que ahí está, sí, ahí está, pero entendamos que ese es ese Salomón. Vaya y estudia la vida de Salomón para que llegue aquí al final, porque Salomón te va a decir una verdad, la verdad tuya, la verdad mía, la verdad de toda persona. Mira lo que dice. Para algunos ya eso no, pero es en todo momento. Yo le agregaría que algo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador todos los días de tu vida. Antes que vengan los días malos, cada día, mire, nos reíamos un día. Decíamos a Oscar que Oscar no usaba la escalera para subirse donde está el equipo de sonido. Y voy a decir una cosa, que extraño. Nosotros sí lo usamos. Eduardo, Marino, Marcos, yo, todos los demás tenemos que usar la escalera. En cambio, Oscar se pega un brinco, cae arriba. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hay días en la juventud en donde la persona, o sea, tiene unas condiciones por sí misma, ¿verdad? Naturales. Pero ya conforme el tiempo va pasando, se van desgastando las condiciones físicas. Y llegan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo le he dicho a alguno, le dice, mire, le digo, molestando, no es así real, pero cuando a usted no le duela nada, preocúpese. Va a ver lo que está pasando. O sea, mira que siempre, o sea, que conforme pasan los años, lógicamente, ¿cómo es que dice Pablo? ¿Esto es un qué? ¿Ah? Sí, se va desgastando, pero Pablo lo dice, ¿cuál es el nombre que le da? Perdóneme que se me olvida en este momento, pero esto se desgasta. Pero lo verdadero, lo real está en nosotros, en lo que Dios tiene en nosotros, el Espíritu. No tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, o sea, la visión y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando tiemblan las guaridas, cuando tiemblan los guardias de la casa y se encorven los hombres fuertes. Cuando cesen de trabajar las molineras, porque habrán disminuido, y se queden a oscuras las que miran por las ventanas, cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse, cuando se tema también a las alturas y se llene de peligros el camino y florezca el almendro, la langosta sea una carga y se pierda el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y rondarán por las calles quienes hacen duelo, antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea se rompa sobre el pozo, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vanidad, y eso es un consejo para los jóvenes. Yo la otra vez hablaba con un hermanito, creo que por allá estaba, ¿verdad? Y se lo leí ese pasaje. Todo es vanidad. Llega un momento en las cosas uno va envejeciendo, si Dios le da esa posibilidad, y el cuerpo y de todo, o sea, tiene sus limitaciones. Todo es vanidad. Y oiga, resumen, dice esta versión de la Biblia, resumen del deber del hombre. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Escuchó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Está hablando de él, ¿verdad? El predicador está hablando de Salomón, él mismo. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos
indicados las de los maestros de las congregaciones, pronunciadas por un pastor. Ahora, hijo, además de esto, acepta ser amonestado. No tiene objeto escribir muchos libros. El mucho estudio es fatiga para el cuerpo. Óigalo, entiéndalo desde el punto de vista verdadero. O sea, por sí mismo, el estudio, nada más por el estudio vacío, sin la presencia de Dios y sin la dirección de Dios, y si no es para las cosas de Dios, no sirve para nada. Usted puede ser un artista desde el punto de vista literario y demás, pero aquí es vacío. El fin de todo el discurso, el fin de lo que puede concluir y concluyó Salomón, que has oído, es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Repito, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente a toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Esa es la conclusión de una vida que fue ostentosa, una vida de alguien que inició, pidió sabiduría de Dios, Dios le dio cosas extraordinarias. Pero al final les cuento una cosa: murió Salomón, ¿verdad? Murió. ¿Ah? Él murió. Como todos vamos a morir, no sabemos cuándo. Y lo único importante es caminar conforme Dios demanda que caminemos. Lo importante es ser obediente a Dios, entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, para poner todas las cosas en manos de Dios. Y no sé sus circunstancias, pero Dios quiere hacer cosas grandes en su vida y a través de su vida. Dios quiere glorificarse en usted, en su familia, en su hogar, en lo que usted esté pasando. Quiere mostrar su gloria en usted. Dios quiere hablarle al mundo, repito, a través suyo. Dios quiere hablarle al mundo. Dios quiere que entienda la gente cuál Dios maravilloso es Él. Dios no te está tomando cuenta, mira, ¿qué es lo que hiciste ayer, lo que hiciste antier? No, Dios no te está tomando cuenta de nada de eso. Dios quiere que tú tomes una decisión de vida hoy, si tienes que tomarla. Si ya la tomaste ese día y estás viviendo, gloria a Dios. Pero si no la has tomado, Dios quiere que la tomes para decir: hoy voy a cambiar, hoy voy a caminar como a ti te agrada que yo camine. Ayúdame, porque solo con tu ayuda pueden las cosas suceder. Pero voy a depender enteramente de ti. Miren que las cosas son muy difíciles. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada difícil. Él todo lo puede. Lo que no puede Dios es suplantar tu voluntad, porque Él no lo quiere. Él quiere que tú tomes las decisiones. Tú tienes que tomar, yo tengo que tomar las decisiones. Dios no las va a tomar por ti. Pero si tú tomas decisiones radicales, vas a ver la mano de Dios en las cosas que tú a ti te parecen hoy imposibles. Porque Dios quiere operar en ti y a través tuyo, repito. ¿Quieres ver a Dios? Toma decisiones. Entiende quién eres tú, que lo nuestro es muy fugaz. Es una vida que es un ratito que estamos acá. Pero Dios es un Dios del mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él es eterno. Él es eterno. Y Él ha hecho cosas maravillosas para que usted y yo gocemos de esa eternidad con Él. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente. Hermano William, usted quiere cantar, queremos cantar. ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? Y interioricémonos, hermano. Interioricemos. ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? Interioricémonos cuando cantamos. Cómo Él nos habla a través de la creación. Cuáles cosas maravillosas Él ha hecho. Y una vez que estemos cerrando la canción, vamos a estar orando para despedirnos. Gloria a Dios. Vamos a ver, empezamos.